Continuamos con el desarrollo del curso virtual de geometría preuniversitaria. Nos quedamos viendo los problemas aplicativos de ángulos. Vamos a desarrollar ahora el problema número 21, ¿no? Donde nos dice se tiene los ángulos consecutivos A o B, ¿no? A o B y B o C, ¿no? Hallar el ángulo formado por las bisectrices de los ángulos AOC y AOB, ¿no? Sabiendo que estos se diferencian en 50 grados. Posibles respuestas: A 25 grados, B 30 grados, C 15 grados, D 35 grados y E 100 grados. Entonces graficamos AOB y BOC. Trazamos sus bisectrices de AOC, que es ON, y trazamos la bisectriz OM, que es la bisectriz de AOB, ¿no? Listo, y nos pide calcular el ángulo entre esas bisectrices, que lo vamos a llamar X, ¿no? MON vale X. Entonces, medida del ángulo AOC menos medida del ángulo AOB es igual a 50 grados, la diferencia, ¿no? Pero ángulo AOC es igual a 2 alfa, ¿no? 2 beta menos 2 alfa, ¿no? Y esto es igual a 50, ¿no? De acá, desarrollando, factorizando el 2 y luego simplificando con el 50, nos queda beta menos alfa igual a 25, ¿no? Del gráfico X es igual a ¿qué? X es igual a beta menos alfa. Ahí está, beta menos alfa. Y X, entonces, como beta menos alfa vale 25, entonces X es igual a 25. Respuesta, la A, ¿no? Listo. Ahora vamos a ver rectas en el plano, ¿no? Posición relativa de dos rectas en el plano. En un plano, dos rectas pueden representarse así. 1, rectas secantes, en su intersección es en un punto, ¿no? Tenemos la recta 1 y la recta 2 y se intersectan en un punto I, ¿no? Si L1, ¿no?, intersecta a L2, entonces tenemos el punto de intersección y entonces L1 y L2 son rectas secantes, ¿no? Paralelas, si no se intersectan, ¿no? Tenemos la recta L1 y tenemos la recta L2, proyectamos hacia el infinito y nunca se intersectan, entonces van a ser paralelos, ¿no? Entonces si L1 se intersecta con, si L1 su intersección con L2 es el vacío, entonces estamos hablando de rectas paralelas. L1 es paralelo a L2, L es paralela, ¿no? Las dos barritas, ¿no? Rectas perpendiculares son aquellas que determinan ángulos cuya medida son 90 grados, ¿no? Entonces tenemos la recta L1 y la recta L2, ¿no? Se intersectan en este punto y forman un ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces estamos hablando de rectas perpendiculares. Si alfa es igual a
90, entonces L1 es perpendicular a L2. De esta manera denotamos la perpendicularidad, ¿no? L1 con su barrita encima de recta, perpendicular con este símbolo, y L2 con su barrita encima, ¿no? Este símbolo entonces nos va a representar y se va a leer es perpendicular. Ángulo determinado por una transversal sobre rectas paralelas o sobre un secante, ¿no? Sobre rectas paralelas. Toda recta secante a dos rectas paralelas determina con ellas 8 ángulos que según su posición considerada de 2 en 2 reciben los nombres de alternos, correspondientes y conjugados, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son esos ángulos alternos, cuáles son los ángulos correspondientes y cuáles son los conjugados, ¿no? Entonces si L1 es paralelo a L2, ¿no? Recta 1 es paralela a recta 2, nos van a formar, dice, 8 ángulos, ¿no? Que lo vamos a llamar acá alfa, teta, beta, phi, delta, omega, psi y gamma, ¿no? Ya está. Estos 8 ángulos se agrupan en partes que reciben diversos nombres, ¿no? O también lo podemos designar así, ¿no? A, B, C, D, E, F, G, H, ¿no? Letras griegas o en letras normales, ¿no? Tenemos acá la recta R y la recta S. Y acá ya nos va indicando algo, ¿no? Que beta, B y C van a ser iguales, ¿no? O sea, alfa más omega va a tener la misma medida, ¿no? Igual A con D va a tener la misma medida, ¿no? Y F va a medir igual que B, miren, F va a medir igual que B y F va a ser igual que G, ¿no? O sea, todos los verdes miden iguales y todos los amarillos miden iguales. A mide igual que D, D mide igual que E mide igual que H, ¿no? Ok, listo, fácil, ¿no? Entonces ya tienen que ir grabando, porque con eso vamos a resolver los problemas, ¿no? ¿Ya? B con C miden iguales y C mide igual que F y F mide igual que G. Entonces si B mide 45 grados, C también mide 45 grados, F también mide 45 grados y G también mide 45 grados. Si B mide 45 grados, ¿cuánto mide A? 135 grados, ¿no? Por ángulos llanos, ¿no? 145, este mide 145, este mide 145 y este mide 145. 145, perdón, 135, ¿ya? 135, este mide 135, el E mide 135 y el H también 135. 135 más 45, ahí está los 180, ¿no? 135 más 45, ahí está los 80. Igual acá los 180, los 180, 180, 180. Ángulos alternos internos, ¿ya? Son los pares de ángulos internos no adyacentes, cuyos interiores están a uno y al otro lado de la secante, ¿no? Tales ángulos son congruentes. Si la recta L1 es paralela a la recta L2, ahí está, tenemos la recta L1 paralelo a la recta L2, entonces alfa es igual a beta, alfa es igual a beta, y se le llama alternos internos, ¿ya? Alfa es igual a beta y se le llama alternos internos.
y por consiguiente también phi va a ser igual a teta, por lo tanto va a ser alternos internos, phi igual a teta, alternos internos, alfa igual a beta, alternos internos, ¿ya? Listo. Ángulos alternos externos, ¿ya? Si los pares de los ángulos externos no adyacentes, cuyo exterior está a uno y otro lado de la secante, tales ángulos son congruentes, ¿no? Entonces la recta L1 va a ser paralelo a la recta L2, ¿no? La recta L1 va a ser paralelo a la recta L2. Entonces vamos a tener ángulos alternos externos, ¿no? Alfa va a ser ángulo alterno externo con lambda, ¿no? ¿Ya? Alfa igual a lambda, y van a tener la misma medida. Si acá mide 40, entonces lambda también mide 40, ¿no? Y acá tenemos otro ejemplo de ángulos alternos internos, ¿no? Donde teta va a ser igual a beta, ¿no? Siempre en cuando L1 sea paralelo a L2, ¿no? Trazado por, cortado por una secante. Entonces beta va a ser igual a teta, y acá este ángulo de acá también va a ser igual que este ángulo que está aquí, ¿no? Listo. Entonces tenemos acá la recta L1, la recta L2, ¿no? Y tenemos los ángulos alternos externos, ¿no? Omega y lambda, ¿no? Y gamma y psi, ¿no? Phi, ¿no? Ellos son ángulos alternos externos y son iguales, ¿ya? Ángulos conjugados internos, ¿no? Son los pares de ángulos internos que están a mismo lado de la recta secante de, tal como se muestra en la figura. Si L1, la recta L1, es paralelo a la recta L2 y trazamos una secante, vamos a obtener los ángulos conjugados internos, ¿no? Entonces los conjugados internos van a sumar 180 grados. ¿Y cuáles son esos? Beta más psi, ¿no? Beta más psi mide 180 grados. Y también los otros dos son teta y alfa, ¿no? Teta más alfa 180 grados. Entonces los conjugados internos van a medir 180, ¿no? En los problemas tienen que tener en cuenta. ¿Ok? Listo, eso serían los conjugados internos. También tenemos conjugados externos, ¿no? Ángulos conjugados externos son los pares de ángulos exteriores cuyo exterior está a un mismo lado de la secante. Si L1, ¿no? L1 es paralelo a L2, ¿no? Y tenemos una secante acá, vamos a tener conjugados externos como los ángulos omega y psi, ¿no? Y gamma y lambda, ¿no? Y esos también van a medir 180. Entonces omega más psi 180 grados, ¿no? Gamma más lambda igual 180. Esos son los conjugados externos. Y ahora vamos a ver los ángulos correspondientes, ¿no? Son los pares de ángulos exteriores cuyo interior está a un mismo lado de la secante. Si tenemos la recta L1 paralelo al L2, entonces L1 paralelo al L2, entonces vamos a formar ángulos correspondientes. ¿Cuáles son esos? Beta es igual a W, son ángulos correspondientes. Beta es igual a W, por lo tanto a estos ángulos se le llama
ángulos correspondientes. Beta y W son iguales a ángulos correspondientes. Lambda y alfa son ángulos correspondientes, por lo tanto son iguales. Alfa mide igual que lambda, ángulos correspondientes. Luego tenemos teta igual a gamma, ¿no? Teta igual a gamma son ángulos correspondientes, miden el mismo grado, ¿no? Si alfa mide 130, gamma también mide 130, ¿no? Perdón, teta, ¿no? Si teta mide 130, gamma también mide 130, ¿no? Ya. Teta igual que gamma y psi igual que phi. Psi igual que phi, ¿no? Miden iguales. Si phi mide 100, entonces psi también mide 100, ¿no? Listo. Resumen entonces. Ángulos internos tenemos alfa y beta. Vienen a ser iguales, siempre y cuando L1 sea paralelo a L2. Externos. Gamma es igual a teta, siempre y cuando L1 sea paralelo a L2. Teta igual a gamma. Ángulos externos, ¿no? Ángulos internos, ¿no? Conjugados. Alfa y beta. Esos van a sumar 180 grados. Ángulos conjugados externos. Teta y gamma, ¿no? Si L1 lógicamente paralelo a L2, entonces teta más gamma van a sumar 180 grados, ¿no? Y ángulos correspondientes, ¿no? Tenemos alfa y beta. Si L1 es paralelo a L2, entonces alfa y beta son las medidas de dos ángulos correspondientes, por lo que se cumple que alfa va a ser igual a beta. Alfa mide 70, entonces beta también mide 70, ¿no? Vamos a ver ahora propiedades. Propiedad número 1. ¿Ya? Propiedad número 1. Tenemos la recta L1 paralela a la L2, ¿ya? Recta L1 paralela a L2. Si trazamos esta recta de esta manera, nos va a formar un ángulo X, un ángulo beta y un ángulo alfa, ¿no? Dice que este ángulo X va a ser igual a alfa más beta, ¿ok? Esa es la primera propiedad. Segunda propiedad, si L1 es paralelo a L2, L1 es paralelo a L2, L1 es paralelo a L2, y tenemos acá, trazamos una secante de esta manera, ¿no? Donde vamos a tener ángulos formados, ¿no? Dice que la suma de los ángulos de la izquierda va a ser igual a la suma de los ángulos de la derecha. Entonces alfa más beta más teta va a ser igual a x más y más z, ¿no? Esa es la propiedad que se va a cumplir, ¿no? O puede ser también de esta manera, con una sola, ¿no? X va a ser igual a ¿qué? A alfa más beta. O puede ser de 2, ¿no? M más n del lado derecho va a ser igual a x más y más z, x más y más z del lado izquierdo, ¿ya? Y si tienen más, profe, si tengo más, también aplican lo mismo, ¿no? A más C que va más G de este lado izquierdo, están A más C más E más G va a ser igual a ¿qué? A los del lado derecho, a B
más D más F más H. Entonces suma de ángulos de izquierda va a ser igual a suma de ángulos de derecha, siempre y cuando L1 sea paralelo a L2, no olvidarse. Fácil, ¿sí o no? Entonces si tienen más, igual aplican la misma lógica, ¿no? Suma de ángulos de izquierda va a ser igual a suma de ángulo de derecha. ¿Ok? ¿Quedó claro? Profe, si tengo así, fácil, si L1 es paralelo a L2, entonces, y tienen esta forma, ¿no? Alfa más beta más teta más gamma más delta va a ser igual a 180. Miren, alfa más beta más teta más gamma más este ángulo de acá externo ya, delta, va a ser igual a 180, ¿no? O dicho de otra palabra, A más B más C más D más E igual a 180, ¿ya? A más B más C más D más E 180. Y profe, y si tengo para el otro lado, y de esta manera, ¿cómo sería? Fácil. A alfa más beta más teta va a ser igual a X, ¿ya? Alfa más beta más teta igual a X, siempre y cuando L1 sea paralelo a L2, ¿no? Profe, si tengo más, fácil. Y para el otro lado, fácil. Alfa más beta más teta más delta igual a X, ¿no? Acá tienen cuánto, con 3, acá tenemos con 4, miren, y pueden tener con 5, igual, ¿no? Alfa más beta más teta más delta igual a X. Si tienen uno más, suman el 1 más, ¿no? ¿Ok? Fácil. Si L1 es paralelo a L2, entonces, y tenemos L1 paralelo a L2, tenemos esos segmentos y nos forma un ángulo beta, un ángulo phi y un ángulo alfa. Hay una, y la quinta propiedad nos dice que alfa más beta más phi es igual a 360 graditos, ¿no? ¿Ya? Dos ángulos que tienen sus lados paralelos son congruentes, como se observa la figura, ¿no? Entonces tenemos ahí un ángulo alfa y un ángulo teta, ¿no? ¿Ya? Entonces este es congruente a esto y el verde es congruente a esto. Entonces podemos decir que alfa es igual a teta, ¿no? Igual acá tienen otro modelo, ¿no? Alfa es igual a teta. B, dos ángulos que tienen sus lados paralelos son complementarios, como se observa en la figura, ¿no? Tenemos ahí alfa, ese es congruente a ese lado y este es congruente a este lado, ¿no? Entonces podemos decir que alfa más teta es igual a 180, ¿no? Tanto para el gráfico 1 como para el gráfico 2, ¿no? Ángulos de lados perpendiculares, ¿no? Los dos ángulos que tienen sus lados respectivamente perpendiculares son congruentes, como se observa en la figura, ¿no? Tenemos un ángulo, un lado, y trazamos el otro lado y tenemos un ángulo alfa, ¿no? Podemos trazar una perpendicular a ese lado
de 90 grados, ¿no? Y podemos trazar también un ángulo de perpendicular al otro lado, ¿no? Entonces perpendicular a este lado, ¿no? Se va a formar un ángulo teta. Entonces alfa va a ser igual a teta, igual acá, ¿no? Trazamos un ángulo, trazamos el otro, tenemos un ángulo teta. Trazamos una perpendicular 90 grados y acá una perpendicular 90 grados, se forma este ángulo teta, ¿no? Teta va a ser igual a teta. Dos ángulos que tienen sus lados respectivamente perpendiculares son suplementarios, ¿no? Tenemos acá, este lado es perpendicular y tenemos acá, y este lado es perpendicular, ¿no? Ahí está. Tenemos el ángulo alfa, ¿no? Trazamos la perpendicular y trazamos la perpendicular y formando un ángulo teta, diferente de acá, ¿no? Si no, este de acá ya es exterior, ¿no? Y tenemos acá el mismo lado, ¿no? Entonces este ángulo alfa más teta va a ser igual a 180, ¿no? Ok, alfa más teta en este caso también es 180. Hasta ahí. Luego vamos a ver problemas aplicativos. Ok, gracias.